buenas tardes, mis queridos estudiantes del grupo ELEC 1020, Electrónica Básica. Hoy vamos a estar hablando sobre la continuación del Power Supply, las etapas 3 y 4, que es el material que tienen en la teoría que les estoy enviando para esta semana. Debo decirle que los exámenes, los que me lo han entregado, todo muy bien. Excelente nota, les he estado mandando los resultados. Cualquier dudita me pueden llamar. Ok, pues ya nosotros, ¿verdad? Inclusive en la pruebita, pues incluía las primeras dos partes de las etapas del Power Supply. Y esas primeras dos etapas eran el transformador, ¿verdad? El transformador y el rectificador. Fíjense que entonces el transformador, la señal sinusoidal me la convierte en una señal sinusoidal más pequeña, la baja el voltaje, y el rectificador le corta la parte, por ejemplo, negativa o positiva, y lo convierte en un DC pulsante. Ese voltaje de por sí, primero que nada es DC, pero al ser pulsante, que quiere decir que va de 0 a máximo, 0 máximo, es como si tú tuvieras un voltaje o una bombilla prendiéndola, apagándola, prendiendo, apaga, prendiendo, apaga. Obviamente no nos sirve, pero las próximas dos etapas, la 3 y la 4, que son las que tenemos para esta semana, la van a paulatinamente enderezar hasta convertirla en DC constante. ¿Ok? O sea que a la salida del rectificador yo voy a conectar la próxima etapa, que la vamos a llamar la etapa filtro. ¿Por qué se le llama etapa filtro? Pues básicamente porque el componente principal que tiene esa etapa es el capacitor o condensador. Y en electrónica al capacitor o condensador también se le conoce como el filtro. ¿Por qué? Porque como explico también en el escrito, en la teoría, se utiliza mucho en electrónica para filtrar ruidos, para filtrar cualquier tipo de señal que impide, por ejemplo, en audio, para que salga fiel, pues el capacitor usualmente pues la filtra, y tiene otras funciones que son básicamente para filtrar cosas no deseadas. Pues voy a borrar entonces aquí un momentito y vamos a ver, por ejemplo, lo que hace el filtro. Básicamente la etapa filtro está compuesta por uno o más capacitores, y después de ella tenemos ya, vamos a poner aquí RL, que sería la salida, lo que fuéramos a conectar. Básicamente es el capacitor. Aquí lo que le va a llegar a él es esta señal. Lo que le sale a el rectificador, aquí tenemos el DC pulsante de onda completa, como es esta, pues le va a entrar al capacitor. ¿Qué pasa? Ya nosotros vimos en 1020 que el capacitor tiene la propiedad de que va cargándose, tratando de llegar al voltaje de la fuente. Pero nosotros vimos también el trimestre pasado que el capacitor no se carga rápidamente, se va descargando más lentamente. Pues imagínate tú esta señal, esta vamos a poner aquí, esta es la señal, esta que viene aquí, ¿verdad? Pues él, cuando esa señal viene por aquí, fíjense que lo que está haciendo es que empieza a cargarse, subiendo, y después a tratar de descargarse aquí mismo, porque acuérdense que él no la deja pasar, ¿verdad? Y ya este es DC, no tiene por los dos lados, va a estar siempre aquí, empieza a cargarse y después tratar de descargarse. Pero ¿qué pasa? Que esta es la señal original, y el capacitor, mientras esta se va, va subiendo rápida, él va a tratar de ir subiendo también, pero lo va haciendo más lento, más lentamente, más lentamente, más lentamente, más lentamente. Y cuando llega aquí ya, el momento en que la señal empieza a bajar, él también empieza a bajar, pero nunca llegó al valor completo, sino que ahora empieza a descargarse, pero lentamente, lentamente, lentamente. Llega aquí, empieza a cargarse nuevamente, descargarse, cargarse, descargarse, y va quedando algo así. Básicamente, lo que va quedando algo así. En el escrito ustedes lo tienen mucho más bonito, ¿verdad? En el escrito le aparece algo así, ¿verdad? La señal, algo así, y entonces pues estas bajaditas, y lo que va quedando es, le quitamos esto, y lo que va quedando saliendo de ahí es esto que está aquí más o menos, como si fueran unas montañitas, de hecho que se le llaman rizado. ¿Por qué rizado? Que es una traducción del inglés ripple, y ripple es el nombre que se le da, le dan los surfers a las ondas.
¿verdad? Ripple, son las ondas. Y aquí, pues como parece onda, pues se le llama a este voltaje DC con rizado o con ripple, ¿verdad? En inglés, como si fueran un oleaje. Ok, entonces fíjense que ya entonces voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. Y lo que sale ya, que tiene ya salida del capacitor, viene siendo esta misma, pero así. Va quedando como algo así. Y a esto se le llama un voltaje DC con rizado. En inglés, Ripple DC. Ok, ese todavía, ya casi yo lo puedo utilizar para encender un equipo. Lo que pasa es que, como ustedes saben, que las fluctuaciones de voltaje dañan a los equipos electrónicos. Por ejemplo, en todos los equipos que tenemos en la casa, cuando el voltaje empieza a subir y a bajar, tiende a dañar los microondas, los compresores de la nevera y un montón de cosas. Todo lo que sea electrónico que esté conectado, los televisores, esas fluctuaciones nos dañan. Pues, ¿qué pasa? Para compensar, fíjense que entonces la salida de la etapa 2, el voltaje de ese pulsante, y de la etapa 3 es un DC con rizado. Ya casi la tenemos. Ok, ahora ese DC con rizado es lo que le va a entrar a la cuarta etapa del Power Supply, que en el escrito está explicado, ¿verdad?, con más detalle. Aquí yo más o menos estoy por encima para que entienda un poquito mejor lo que está escrito allí. Pues entonces voy a borrar aquí, y la cuarta etapa del Power Supply es la que se conoce como el regulador de voltaje. Tienen definido ahí en el escrito que el regulador de voltaje es un equipo que le entra una señal con brincos o con rizado, ¿verdad?, con variaciones de voltaje, y le sale un DC constante, ¿verdad?, que es lo que deseábamos en el Power Supply desde el principio. Para esto hay otro componente mágico, es un diodo que todavía no hemos visto, similar al diodo rectificador, que es el de uso general, pero este diodo viene exclusivamente, se inventó para funcionar como la salida de un power supply, de un regulador, porque si la definición de regulador es que mantiene el voltaje constante, pues a ese diodo, que le vamos a llamar diodo Zener, se le llama diodo regulador porque es el protagonista de esa etapa. Básicamente esa etapa última es una resistencia, y voy a poner aquí el diodito con el símbolo esquemático. Fíjense que este es el símbolo esquemático del diodo Zener, bien similar al diodo normal, pero entonces añadiéndole estas dos patitas. Ok, ese diodo viene especial para funcionar en reverse. Piensen que cuando la corriente viene por aquí, él no la deja pasar. Y esa es la idea, que la corriente no pase por ahí para que pase toda por la carga, lo que yo quiero alimentar. Si este estuviera en forward aquí, dejaba pasar la corriente por aquí, y lo que yo conectara aquí, una bombilla, por ejemplo, no prendía. Por lo tanto, viene para funcionar específicamente ahí y a un voltaje de operación. Y ese voltaje de operación, que se le llama voltaje Zener, es el voltaje que va a salir en el Power Supply. Por lo tanto, si yo tengo un Power Supply de un celular, que se supone que salen 6 voltios para cargar la batería del celular, es porque el diodito Zener que está ahí es de 6 voltios. Si ese diodo Zener es de 8 voltios, el voltaje que va a estar ahí constante es 8. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí que le entra, imagínate tú que yo tuviera una señal aquí, esta era la que venía del capacitor, que está brincando, por ejemplo, entre 12 voltios y 9. Y yo quiero que por aquí me salgan 8 voltios. Yo quiero que aquí me salga esto, mira. 8 voltios DC constante. Pero aquí está entre 2 y 9, 2 y 9. Pues si este mantiene los 8 voltios, en algún sitio se tiene que quedar el exceso. Por ejemplo, cuando está aquí 12, si aquí hay 8, quedan 4 voltios, ¿verdad? 12 menos 8, 4. Y si aquí hubiera 9 y aquí hay 8, pues quedaría 1. ¿A dónde va a parar ese voltaje? Pues miren, aquí está resistencia. Fíjense que entre el diodo Zener y la resistencia se forma un circuito serie. Ustedes saben que es un circuito serie, las cargas se comparten, ¿verdad?, el voltaje proporcionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí hay 12 voltios, aquí van a haber los 8, siempre 8, y aquí van a haber 4, no importa. Si aquí hubieran 9, pues aquí hay 8, aquí hay 1. La cuestión es que aquí siempre haya el voltaje que necesito de salida del Power Supply. Y eso es un regulador de voltaje. Por lo tanto, estos brinquitos que está aquí lo absorbe esta resistencia serie, que también en inglés se le llama shunt resistance, como de parachoque. Y el diodo que mantiene el voltaje de salida constante. De nuevo,
funciona en reverse para que la corriente no se vaya por aquí y se vaya toda por la carga. Si yo pongo este diodo, si yo me equivocara y pusiera este diodo al revés, primero que nada la corriente va por aquí y cruzaría la carga, achicharraría lo que yo conecté ahí, un humito así negro. ¿Ok? Y básicamente ya ahí tenemos la cuarta etapa del power supply. Fíjense, esto para que me salga este voltaje a una corriente en específica, para que me dé una potencia en específica, todos estos componentes yo no pongo el primero que se aparezca. Esto se calcula con fórmulas. Por ejemplo, en ingeniería, si yo doy esta clase para bachillerato en ingeniería, doy este material a base de las fórmulas que hay que hacer para calcular cuál es este, el capacitor, los diodos, todo lo que hemos visto se calcula exactamente cuál es. Esto no es a lo loco. Claro, yo se lo estoy dando a ustedes porque este no es el área de ustedes son de eléctrica, esta parte es electrónica, pero para que comprendan la funcionalidad del power supply. Por lo tanto, resumiendo, el power supply tiene entonces las 4 etapas, ¿verdad? Del power supply, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa, y aquí va la carga. Aquí va la resistencia, ¿verdad? Lo que voy a conectar. Y aquí entra los 120 voltios AC de la Autoridad de Energía Eléctrica. 120 voltios AC. Este es el transformador. Me va a bajar el voltaje al voltaje similar al que voy a necesitar aquí. ¿Ok? Y entonces, ahí entra el rectificador. El rectificador, este AC ya me lo convierte en un DC pulsante. ¿Ok? Este DC pulsante le entra al filtro y el filtro me lo convierte en un DC con rizado, ripple. Y entonces ese DC con rizado, con brincos, entra al regulador, que es donde encontramos al diodo Zener, que como le digo, lo explico en la teoría, lo tienen explicadito también, y lo convierte en un DC constante. ¿De qué voltaje? Del que necesite. ¿Y quién determina ese voltaje? El diodo Zener, que está ahí colocado a la salida como componente regulador. Al diodo que está aquí se le llama diodo rectificador. Y a este diodo que tenemos aquí, Zener, se le llama diodo regulador porque esos fueron las funciones que se le dieron originalmente. Hoy tienen muchas otras funciones más, pero básicamente esas son las principales. Y pues con esto quería pues explicar un poquito lo que está en el escrito. Sé que a veces uno lee y no ve, pues este videito lo pueden ver en 2 o 3 ocasiones para, ¿verdad?, complementar el material que tienen allá. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, ustedes saben que me pueden llamar en cualquier momento y pueden buscar inclusive muchos videos que aparecen en YouTube también, son bastante más complejitos, pero para que vean esto de una forma, ¿verdad?, de alguna otra forma. Es posible que durante la semana le envíe un videito práctico, ¿verdad?, del material, pero básicamente con esto ya completamos el tema del power supply. El próximo tema que vamos a ver son otros diodos especiales, por ejemplo el diodo LED, ¿ok?, el fotodiodo, y de ahí vamos a entrar al transistor. Ya estamos a mitad de curso, así que ya estamos, miren, ya estamos, ya casi salimos. Nada, cualquier dudita, pregunta que tengan, me llaman. Espero que continúen bien y en salud, en sus casitas, seguro ustedes y su familia. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye. Recuerden, antes que se me olvide, que este miércoles tenemos una clase importante porque vamos a estar viendo el material nuevo que les estoy enviando y además vamos a tener una invitada, una de las orientadoras que nos va a decir de los servicios que está teniendo National ahora para ustedes en estos momentos. Muy importante esa información. Como dijo, 15 minutitos que nos va a tomar de la clase. Así que, si Dios quiere, nos estamos viendo todos el miércoles a la 1 de la tarde. Dios los bendiga. Bye.